Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto. Gracias por acompañarnos a este resumen del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados. Este es el resumen del Foro 21, Impactos y Desafíos de la Reforma Eléctrica en la Hacienda Pública, donde los ponentes a favor y en contra de la iniciativa debatieron sobre los aspectos económicos que este marco discutido a lo largo del Parlamento tendrá sobre las finanzas del país. Vamos a verlo. El nuevo marco jurídico aprobado desde 2013 creó confianza y alentó la inversión. Por ello se registró un incremento sustancial de generadores privados. También la Rectoría del Estado permitió crear un mercado de mediano y largo plazo de subastas para tener competencia. Otro acierto que ha dado confianza ha sido tener al SENACE como autoridad. En suma, se creó un círculo virtuoso que incentiva la inversión en nuevas tecnologías para aprovechar nuestra dotación de recursos y de esta manera materializar esta difícil transición energética. No por nada pasamos de aproximadamente 3,000 megawatts de capacidad instalada en energía renovable en 2015 a 14,500 megawatts en 2021. Las reformas son perfectibles y si hay abusos, castíguense y elimínense. Bajo ninguna circunstancia, CFE debe subsidiar y solo a la Administración Pública Federal le corresponde plantear a la Cámara de Diputados, a través del presupuesto de egresos de la Federación, el pago de subsidios, como hoy lo hace para los usuarios de bajos ingresos. Lamentablemente, la propuesta de cambios constitucionales, tal y como está planteada, destruye los nuevos instrumentos de rectoría del Estado y eso no le conviene a México, ya que además de afectar al usuario, debilita la hacienda pública y también a la CFE. Lo explico. Primero, para promover el crecimiento económico, se requiere de inversión que incremente la productividad. Y la confianza es la que detona la inversión. Hay confianza cuando hay certeza jurídica. Esto es lo que da lugar a la formación de expectativas favorables para atraer el ahorro y transformarlo en inversión. Segundo, México carece del ahorro necesario para las grandes necesidades de inversión que demanda la transición energética y además impulsar un crecimiento económico y sostenido. Tercero, la electricidad no es un recurso natural, no hay yacimientos de electrones. Generarla, transportarla y distribuirla cuesta y demanda muchos recursos económicos. Cuarto, restringir la oferta de un insumo denominándolo estratégico para así darle la exclusividad a un solo ente de ser proveedor y comprador, invariablemente implica un mayor precio para los consumidores mexicanos. Recordemos que todo lo que daña la inversión que impulsa el crecimiento económico sostenido también afecta negativamente a la hacienda pública al reducir la gran base de tributación. Un cambio súbito en las reglas genera incertidumbre que inhibe la inversión, apagando un motor fundamental para el crecimiento económico. Son las nuevas inversiones las que crean nuevas oportunidades de trabajo. Al encarecerse la producción de bienes, tanto para la exportación como la que compite con las importaciones por mayores costos en la electricidad con huellas de carbón muy elevadas, México perdería el atractivo de todos sus sectores para inversiones que abran nuevas fuentes de empleo. La carencia de ahorro interno, sumada a la importancia de la disciplina fiscal que esta administración ha defendido con gran éxito, impiden a la CFE a tener la capacidad de inversión para sustituir la capacidad obsoleta altamente contaminante con nuevas plantas más eficientes y con energías renovables y simultáneamente lograr la expansión de las energías renovables.
Nosotros, como ustedes bien saben, somos una economía que está fundamentada en el aparato industrial y manufacturero, ¿no? Nos hemos insertado en la economía internacional a través de procesos manufactureros que son altamente intensivos en energía. Cada vez nuestra economía mexicana requiere un porcentaje mayor de consumo de electricidad para generar una unidad de Producto Interno Bruto. Eso es lo que se llama intensidad energética. Muy pocos países en el mundo tienen esta intensidad energética como México, porque muchos ya llegaron a un nivel de satisfacción de electricidad muy alto, que ya no tienen hacia dónde crecer. En la siguiente, por favor. Aquí podemos ver un poco las perspectivas de acuerdo al PRODECEN. Tenemos una tasa de crecimiento prevista para los siguientes años en el escenario de planeación de 2.8 y en un escenario alto de 3.3. Pero tenemos regiones que están creciendo realmente a ritmos impresionantes, como es el caso de las penínsulas, tanto de Yucatán como de Baja California, que están creciendo por arriba del 3.1 y 4.2%, así como la región noroeste. Nosotros creemos que con esta disyuntiva económica que está atravesando la economía internacional por la irrupción del virus SARS-CoV-2, México va a ser uno de los principales beneficiados en atraer actividad productiva, manufacturera de las grandes cadenas de suministro, por lo cual seguramente estas tasas se van a revisar al alza en los siguientes años y la CFE debe estar preparada para asumir este reto, como siempre lo ha hecho en los años anteriores. Aquí ustedes pueden ver que CFE no solamente tiene una vocación de brindar el servicio público de electricidad a todos los mexicanos, sino también tiene una vocación social. Tenemos una cobertura del más del 99% de la población, estamos abarcando los 32 entidades federativas del país, los 2 millones de kilómetros cuadrados que tiene la población, y también estamos atendiendo a más de 44 millones de clientes. Pero también tenemos una vocación social. O sea, el reto de la CFE y el del sector eléctrico mexicano no solamente es en términos de energías renovables, sino también en términos de inclusión social, porque este país tiene que tener un desarrollo sustentable, pero también es muy importante tener un desarrollo incluyente, donde quepamos todos los mexicanos y podamos sacar a las regiones y sectores de la población que se encuentran más rezagados. Tenemos proyectos sociales muy importantes, como es la parte de CFE y telecomunicaciones e Internet para todos, donde pretendemos llevar Internet a todas las comunidades y regiones aisladas que ahorita no cuentan con este servicio, que es muy importante para el país. También tenemos proyectos verdes que nos ayudan a fomentar la transición energética y reducir los gases de efecto invernadero, eficiencia energética, transportación limpia y construcción verde. En la siguiente, por favor. También CFE tiene un gran respaldo de los inversionistas, ¿no? En nuestro plan de negocios tenemos una inversión prevista de 580,000 millones de pesos para los siguientes 6 años, ¿no? La mitad está prevista para generación, una cuarta parte está prevista para distribución y el 21% para transmisión. Y también tenemos otro porcentaje que está previsto para otros. Y tenemos fuentes de financiamiento que hacen posible que no pongamos en ningún problema las finanzas públicas. Una parte importante va a ser financiado con recursos presupuestarios, alrededor del 57%, otra parte cercana al 30% con recursos no presupuestarios y otra parte que estaríamos utilizando el esquema que hemos usado, que es el de PDIREGAS con el 13%. La gestión disciplinada y adecuada de la empresa ha permitido tener una curva de vencimientos mucho más acorde a la naturaleza de los activos de la compañía y también reducir el costo financiero para trasladarlo a nuestro programa de inversiones. ¿Qué estrategia de endeudamiento tiene planeada la administración si, como observamos, el sector se encuentra estancado pese a los esfuerzos presupuestarios de la CFE? Poseen diferentes alternativas, pero a través del marco regulatorio han prescindido de la asociación con el sector privado. ¿De qué forma atenderán estas necesidades y a qué costo financiero planean hacerlo? La siguiente. Como cuarto punto, quiero recalcar que una empresa pública más activa requerirá más personal. ¿En qué condiciones contractuales se planea hacer la expansión de la fuerza laboral de la CFE? Tenemos que incorporar al análisis los beneficios asociados a las pensiones y jubilaciones, pues son costos fiscales a cargo de las generaciones futuras.
al tercer trimestre del 2021, el gasto de la CFE en remuneraciones, prestaciones de personal y el costo de beneficios a empleados totalizó más de 82,000 millones de pesos. La siguiente. Durante 2021 advertimos, como ya ocurriera en 2020 y 2019, que la ejecución de la política fiscal ha tenido que renunciar una y otra vez a alguno de sus objetivos. En una política que resulta más bien draconiana, el gobierno ha sacrificado todo lo que estuvo a su alcance para apoyar la posición financiera de Pemex. Mientras este esfuerzo se pudo soportar con la dependencia de otros recursos, como los fondos de estabilización, se minimizaron los daños. No obstante, ya en 2021, la CFE se vio envuelta en una paradoja de tres venenos. No necesitamos acelerar los tiempos para descubrir quién de estos tres actores se beberá primero la cicuta. La siguiente. La iniciativa atraviesa tres aspectos clave para el futuro de nuestro país y cada uno de ellos incide a su vez sobre la política fiscal y su fortaleza para contribuir a la estabilidad de nuestro país. Me refiero a las ventanas de crecimiento que nos ofrece el TEMEC con relación a la atracción de inversión en diferentes industrias. También a las calificaciones de deuda, sin olvidar que CFE, hoy por hoy, a diferencia de Pemex, es un emisor con grado de inversión y esa categoría está ligada a la fortaleza del gobierno federal. Finalmente, y no por resultar menos valioso, hay que recordar que los mercados financieros transitan de forma acelerada a la adopción de principios ESG, cuyo enfoque resalta la sostenibilidad de largo plazo en proyectos productivos y, por ende, a la fortaleza de los ingresos que el gobierno puede capturar a través de su sistema tributario. Vamos a un corte, pero continúe en sintonía de este Foro 21 del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Estamos de regreso y continuamos con el debate de la reforma eléctrica que se discute en la Cámara de Diputados. Lo que pretende o lo que busca esta reforma que actualmente estamos discutiendo no es más que regular, que haya un espacio para que puedan haber competencia, verdadera competencia, y un espacio en el que el gobierno federal pueda garantizar el derecho a los mexicanos. De todas maneras, asumiendo de que pueda haber un 46% del mercado eléctrico en el que estos capitales pueden invertir, fíjense, estarían entrando a un mercado que supera en 34 veces lo que ellos han invertido. La que sigue, por favor. Vamos con la que viene. Me parece importante también decir que aquí se ha dicho, y no solamente en esta mesa, sino en varias oportunidades se han dicho, el supuesto de que la CFE es una empresa cara y es una empresa que produce contaminando bastante, ¿no? Y bueno, algo que nos hemos esmerado en poner en la mente de la gente, ¿no?, con información de la energía inyectada al sistema, es que actualmente tenemos dos tipos de generación, una por privados y otra por la CFE. Si fuéramos, digamos, acumulando aquella fuente de generación de energía con las llamadas energías limpias y aparte en otra bolsa, digamos, en otro conjunto, la generación a partir de combustibles fósiles, nos daríamos cuenta que la energía inyectada en los privados es mayoritariamente en combustibles fósiles y en un 18% por energías limpias. Y si lo comparamos con la producción de la CFE, tendríamos que el 38% de lo que la CFE produce es a partir de energías limpias y un 62% por combustibles fósiles. Aunado a ello, vamos con la siguiente. Aunado a ello, del total de la energía limpia que consumimos, todos los mexicanos, 55% proviene de la CFE y el 45% proviene de los privados.
Entonces aquí se cae una de las falacias que han repetido hasta el cansancio de que la CFE es sucia, cuando de la energía que se inyecta al sistema, la mayor parte de la energía limpia proviene de la CFE. Por otro lado, del total de la energía generada con gas natural, que son las centrales de ciclo combinado, el 25% de esta energía proveniente de este combustible, del gas natural, proviene de la CFE, mientras que el 75% proviene de privados. Y aquí nuevamente decimos, ¿dónde está eso de que la CFE es una empresa sucia y dónde está eso que es una empresa cara? Adicionalmente, si podemos ver en el recuadro de abajo de esta misma diapositiva, podemos ver que en términos del combustible que tanto les preocupa y que aquí también se ha expresado de que incluso atenta a la vida de todos los mexicanos, de todo el mundo, ¿no? Vemos que la CFE genera 21% de su energía con emisiones de combustóleo, perdón, de CO2 a partir del combustóleo. Es muy poco. Y si hiciéramos un concentrado del total de toneladas que se emiten de CO2, veríamos que los privados, a partir de su matriz de generación que presentamos hace un momento, emite el 56% del total del que se emite en la producción de energía, mientras que el 44% lo emite la CFE. Y nuevamente decimos, ¿dónde está aquello de que la CFE es sucia, es contaminante, es cara? Un error grave que se cometió fue no liquidar a tiempo a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, heredera de empresas extranjeras y a cargo del mercado de la región central del país, la mayor demandante de energía en el territorio nacional, hasta que llegó a la condición de desastre. La explicación: problemas o dificultades de orden sindical, si es que valen. El costo fue muy elevado y perjudicial para la CFE. Como consecuencia inmediata de las crisis económico-financieras de los años 80 y 90, la CFE empezó, al igual que Pemex, a sufrir el cambio radical de la política presupuestal. Cero aportaciones de capital, obligación primaria del dueño de una empresa u organismo, sea Estado o particular, para crecimiento, productividad y desarrollo tecnológico. Todas estas necesidades tuvieron que sufragarse con recurso a los mercados privados de capital internacionales. Al tiempo que lo anterior ocurría, la CFE experimentó crecientes demandas de ocuparse de tareas que no correspondían a la de una empresa productiva y a su propia costa. En 1976, la Secretaría del Patrimonio Nacional, bajo mi cargo, publicó un conjunto consistente de lineamientos de política industrial para el sector público. Uno de los principales consistió en lo siguiente: si bien el gobierno tiene facultades legales para imponerle a las empresas u organismos estatales la realización de tareas o adoptar enfoques operativos fuera de sus programas formales para que aquellas las realicen en obediencia a la primacía del gobierno, este tendrá la obligación de restituirles los recursos distraídos para tales fines y los quebrantos derivados de tal obediencia. Esto rara vez ha sucedido. La causa original, vigente al día de hoy, ha sido la falta de voluntad de los gobiernos federales a partir de 1982 de invertir su capital político en dotar al gobierno de recaudación tributaria suficiente para financiar las necesidades de política de desarrollo. Si no es así, ¿para qué sirven entonces los triunfos electorales? Todavía no nos lo explican. ¿Por qué entonces me opongo a la reforma que hoy se discute? Veamos algunos temas brevemente, hechos deprisa por lo de los 5 minutos. Uno, ¿por qué tanta prisa?
El cambio que se propone encierra una gran complejidad que demanda más elementos de juicio visto en conjunto y en particular respecto a algunos de sus componentes principales. Segundo, durante los últimos 25 a 30 años, la CFE ha sufrido un grave deterioro, el que ha conducido a un amplio número de problemas estructurales. Aquí el tema principal pues es la prelación, pero también hay un tema que se ha mencionado en muchas de las otras reuniones, que es el tema de la seguridad versus la intermitencia en el uso de la red. Eso es lo principal. Pero tiene un efecto económico, que es el tema de hoy. Pues el tema de hoy es, ¿qué efecto tiene? Pues tiene el efecto de que lleva a la CFE a utilizar solamente el 55% de su capacidad instalada, con pérdidas de ingresos estimadas en alrededor de 215,000 millones de pesos solo en la cuenta pública 2020. El despacho económico, el mecanismo por el que se define el orden de las centrales que entran a la energía de la red, con el criterio, digamos, comillas, de que es el costo marginal de generación. Vamos a volver a este tema porque yo creo que este es el tema que ha sido tocado en todas las reuniones, Tiene este efecto para el tema de hoy, 215,000 millones de pesos, en contra de la hacienda pública. Luego viene el problema del tema que se centra en el modelo de despacho versus energía, el negocio de las energías irregulares que ha sido tocado, tanto el asunto de los PIEs desde los años 90, también ha sido tocado el problema pues de la inmensa generosidad pues en la emisión de permisos de autoabastecimientos a los privados, etcétera, después del 2013. También el tema, digamos, de los PIEs, pues, o sea, que generan el 31% de las energías y que tiene un contrato bien extraño, pues, un contrato que los retos, pues, en el mundo no existen esos contratos. Pero vamos a volver a ese tema, ¿sí? O sea, lo regular en el mundo son los contratos que fijan tarifas hora por hora, pues. Eso es lo regular. Luego, el otro tema que sí tiene un efecto bien calculado y que de verdad, pues, o sea, es un asunto puramente jurídico, es decir, es un debate que la reforma pretende corregir, porque pues es absolutamente claro que el asunto de los certificados de las energías limpias, pues es dramáticamente un fraude de ley, pues. Un fraude pues a los intereses públicos. Desconocer toda la oferta eléctrica derivada de nuestras presas como no limpia, la única energía limpia que tiene el mercado mexicano. Y siendo exactitos, digamos, podríamos decir la única energía alternativa con menos huella de carbono. Y la propuesta que hace la reforma, pues es, digamos, pongamos piso parejo, pues reconozcamos la contribución de la energía hidroeléctrica, que va a ser además modernizada, pues entre otras de las motivaciones, para el intercambio de los mercados, para el intercambio de los certificados de energías limpias, de las cuales, pues, hay que decirlo con toda claridad, hace 1 o 2 años, no recuerdo ahorita en este momento, la CFE fue multada, pues, o sea, de una forma completamente injusta, pues, porque no cumplió, pues, digamos, con los certificados de energía limpia. Y así finalizamos este recuento del Foro 21, impactos y desafíos de la reforma eléctrica en la hacienda pública. Le invitamos a que continúe al tanto de lo que se discute en la Cámara de Diputados en este Parlamento abierto. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.